Como ya visteis en el último vídeo, hemos cambiado de localización. ¿Dónde estamos, te preguntas? En la nueva casa que me he comprado. No, es broma. Ojalá hubiese ganado suficiente dinero como para comprarme una casa, pero no. Podría irme de alquiler, pero como todavía no gano un sueldo estable con los videojuegos, me quedaría sin dinero unos cuantos años, así que pudiendo vivir gratis con mi madre es un poco desperdicio. Por otro lado, vivir con mi madre es vivir con mi madre. Tú me entiendes. Por suerte hay una tercera opción. La historia es larga, pero en resumen mi madre tiene una casa con 2 pisos, pero el segundo piso no tiene ni cocina, ni calefacción, ni internet y ni ahora tampoco agua caliente, así que lo usa más que nada como trastero. Una vez mi hermano se pasó a una de las habitaciones de arriba y arregló un poco la casa, pero tenía que seguir bajando continuamente, así que al final se fue y la casa se volvió a quedar de trastero. Entonces, el otro día estaba pensándolo y ahora que vivo a base de batidos, no necesito cocina. Y estamos en verano, así que tampoco necesito calefacción. Y el internet probablemente se podría arreglar con un extensor de wifi o algo así. Había llegado el momento de reclamar lo que me pertenece. Así que compré un repetidor de wifi, subí aquí arriba, limpié la casa y me mudé. Estaba todo lleno de bichos, y aunque algunos tuvieron que ser erradicados, como las avispas que tenían un nido en la ventana, decidí fundirme con la naturaleza y dejar al resto vivir siempre que no se acerquen demasiado. Así que la casa está llena de arañas. Mira, justo estaba grabando esto y ahora hay una arañita, correteando por la pantalla de mi portátil. Hay también muchas lagartijas que entran y salen cuando quieren. El otro día vi un ratón en la terraza y todos los muebles de madera están llenos de termitas que no hacen más que dejar el suelo lleno de serrín. Esta es la habitación lúgubre donde estaba antes. Aquí tenía el ordenador y esta es la esquina donde grababa los vídeos. Este colchón que tenía aquí es de látex, pero el de arriba por desgracia es de muelles y mi espalda y mi cuello lo notan. La verdad es que da bastante más gusto trabajar en este amplio y luminoso salón que no en la habitación oscura en la que estaba antes, y además se está bastante más fresco porque la habitación en la que estaba ahora en verano es un verdadero horno. Esto no se aplica ahora mismo, que para poder grabar sin ruido tengo que tener todas las ventanas cerradas y el ventilador apagado y me estoy cociendo vivo. Por supuesto, cambiaría todo esto por un cuarto pequeño con aire acondicionado, pero no se puede tener todo. Pasemos a hacer un pequeño tour. Este es el dormitorio con la decoración que dejó mi hermano, que no digo que sea horrible, pero no sé, irme a dormir cada noche viendo a Obama con peluca, pues no es lo más agradable. Y aquí tiene una ventana y una puerta de cristal con un balconcito que da a la calle. Este es el largo pasillo hacia el salón, lleno de puertas a habitaciones que no se pueden usar. Aquí está el baño, pequeñito y sin agua caliente. Y este es el salón. En este sofá me siento cuando me duele la espalda y uso el portátil con esta mesita que me he comprado. Aquí me preparo los batidos con este tanque de agua filtrador que también me he comprado porque el agua de aquí no es muy buena. Aquí tengo la ración de batidos del mes. Y esta es mi estación de trabajo. También tengo una enorme terraza aquí fuera que no uso para nada. Antes de grabar este vídeo he ido a mover las sillas estas para que no estén en medio, pero han salido 3 o 4 avispas que deben tener un nido ahí dentro y no sé cómo, pero tendré que eliminarlas porque las avispas son unas hijas de puta. ¿Qué pasará cuando llegue el invierno? Suscríbete ahora para averiguarlo.